Nadie en esa sala de juntas olvidará lo que pasó ese martes por la mañana, no porque fuera extraordinario, sino porque fue exactamente lo contrario, fue algo muy pequeño, dicho con mucha crueldad. Delante de personas que eligieron mirar hacia otro lado, Elena Vargas entró a esa sala como entraba a todo, sin ruido, con sus papeles ordenados, su café en la mano izquierda, y esa forma de caminar que tienen las personas que han cargado cosas pesadas durante mucho tiempo y ya aprendieron a hacerlo sin que se note. Tenía 52 años, cabello oscuro con hilos blancos que no intentaba ocultar, ropa sencilla, funcional, el tipo de mujer que no necesita que la miren para saber quién es. Se colocó frente al proyector, respiró, y empezó a hablar. Llevaba 3 semanas trabajando en esa propuesta, 3 semanas de noches largas, de café frío, de ajustes y correcciones que nadie le pidió hacer con tanto cuidado, pero que ella hizo de todas formas, porque así era como había hecho siempre las cosas, con la misma disciplina silenciosa con la que había construido, durante 30 años, todo lo que esa sala de juntas representaba sin saberlo. La propuesta era para la gala de aniversario, el evento más importante del año, quizás el más importante en la historia de la empresa, y Elena lo sabía, por eso lo había dado todo. Habló durante 8 minutos, explicó el concepto, la narrativa visual, el mensaje que quería transmitir, algo honesto, algo con raíces. Algo que le dijera al mundo que esa empresa no era solo números y metas, sino una historia humana que merecía ser contada con dignidad. Fue en el 9º minuto cuando Rodrigo Castel levantó la mano, no para pedir la palabra, sino para interrumpirla. Rodrigo tenía 34 años y la sonrisa de alguien que confunde la confianza con el desprecio. Llevaba 8 meses como director de marketing. Un ascenso que había celebrado como si hubiera ganado una guerra, sin entender que en esa empresa las guerras verdaderas se habían peleado mucho antes de que él llegara. Era brillante, en la forma limitada en que son brillantes las personas que solo han conocido el éxito fácil. Y esa mañana, por alguna razón que quizás ni él mismo comprendía del todo, decidió que era el momento de dejar clara su posición. Se recostó en su silla, cruzó los brazos, y con esa sonrisa, dijo, Elena, con todo el respeto, esto huele a los años 90, igual que tú. El silencio que siguió fue de los que pesan, no fue un silencio de indignación, fue un silencio de incomodidad, el tipo de silencio que se produce cuando 12 personas adultas, profesionales, con títulos universitarios y años de experiencia, deciden al mismo tiempo que no vale la pena decir nada. Algunas miraron la mesa, otras sus teléfonos. Alguien, en algún lugar de la sala, soltó una risa nerviosa, breve, que murió sola en el aire como una chispa sin combustible. Elena no se puso roja, no le tembló la voz, no respondió, simplemente dejó de hablar. Recogió sus papeles con una calma que, si alguien hubiera prestado atención de verdad, habría resultado más intimidante que cualquier respuesta. Los ordenó, los metió en su carpeta, cerró la carpeta, tomó su café, y antes de salir, lo miró, solo un segundo exacto. No fue una mirada de odio, tampoco de dolor, era algo más difícil de descifrar y por eso más difícil de olvidar. Era la mirada de alguien que acaba de confirmar algo que ya sabía, y que preferiría haber estado equivocada. Salió de la sala sin decir una palabra más. En el pasillo, el sonido de sus pasos era lo único que existía. Las luces de oficina, blancas y frías, iluminaban un corredor largo y vacío. Elena caminó hasta el final, dobló a la derecha, y se detuvo junto a la ventana que daba a la calle de abajo, donde la ciudad seguía moviéndose sin saber nada de lo que acababa de ocurrir en ese 9º piso. Sacó el teléfono, buscó un número, marcó, esperó 2 tonos. Cuando contestaron, no hubo saludo, no hubo explicación, solo 3 palabras, dichas en voz baja, con una serenidad que costaba demasiado. Ya tomaron la decisión, y colgó.
Se quedó mirando la calle un momento más. Afuera, alguien vendía flores en la esquina. Un niño jalaba la mano de su madre. Un autobús pasó lento, lleno de gente que iba a algún lugar. La vida, completamente indiferente, seguía su curso. Elena guardó el teléfono, enderezó los hombros y siguió caminando, lo que nadie en esa sala de juntas podía imaginar. Lo que Rodrigo Castel no habría podido creer aunque alguien se lo hubiera dicho en ese momento, era que esa mujer a quien acababa de llamar vieja y sin valor, esa mujer que recogió sus papeles en silencio y salió sin responder, había firmado los títulos de propiedad de esa empresa cuando Rodrigo todavía estaba en la escuela primaria, y que la gala que él acababa de arrebatarle, la noche que creía que sería su gran momento, estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Pero eso, todavía, nadie lo sabía. Hay personas que construyen cosas y luego ponen su nombre en ellas. Y hay personas que construyen cosas y simplemente siguen construyendo, sin necesitar que nadie sepa que fueron ellas. Elena Vargas pertenecía al segundo tipo, y eso, durante mucho tiempo, fue su mayor fortaleza, hasta que el mundo decidió confundirlo con debilidad. Para entender quién era Elena de verdad, hay que ir muy atrás. Hay que ir hasta una ciudad que todavía no tenía el skyline de hoy, hasta una época en que los planes de negocio se escribían a mano y las reuniones con inversores se hacían en cafeterías porque nadie tenía oficina todavía. Hay que ir hasta una joven de 22 años que llegó a una de esas cafeterías con una servilleta doblada en el bolsillo del abrigo y la convicción absoluta, casi irracional, de que lo que tenía en la cabeza valía la pena. La servilleta tenía números, proyecciones, un diagrama simple dibujado con bolígrafo azul, y 3 inversores sentados frente a ella que habían aceptado la reunión más por curiosidad que por expectativa, porque en esa época no era común que una mujer tan joven llegara a pedir capital con tanta seguridad y tan poca experiencia formal. Elena habló durante 40 minutos, sin presentación elaborada, solo con palabras y con esa capacidad que tienen ciertos seres humanos de hacer que los demás vean lo que ellos están imaginando. Cuando terminó, uno de los 3 inversores, un hombre mayor de apellido Garmendia, la miró en silencio un momento y luego dijo algo que Elena nunca olvidó: no sé si el negocio va a funcionar, pero sé que usted sí. Firmaron 3 semanas después. Lo que vino a continuación no fue glamoroso, fue trabajo del tipo que no aparece en las historias de éxito que se cuentan en las revistas, porque es demasiado lento y demasiado difícil de resumir en una frase inspiradora. Fue un local de 40 metros cuadrados en una calle secundaria. Fueron muebles comprados en remate. Fueron noches en que Elena dormía 4 horas porque había que entregar algo al día siguiente y no había nadie más que lo hiciera. Fueron errores, correcciones, clientes que se fueron y clientes que llegaron. Meses en que los números no cerraban y Elena aprendió a respirar dentro de la incertidumbre como si fuera su hábitat natural, y fue creciendo, despacio al principio, luego con más impulso, luego, casi sin que ella pudiera explicar exactamente cómo, la empresa que había dibujado en una servilleta se convirtió en algo real, sólido, con empleados y contratos y una reputación que tardó años en construirse pero que una vez construida, resistía. Elena nunca habló mucho de ese proceso, no porque le avergonzara, sino porque para ella era simplemente lo que había hecho. No lo sentía como un logro excepcional, lo sentía como la consecuencia natural de haber querido algo con suficiente honestidad. Eso fue lo que nunca entendieron los que llegaron después. Cuando Andrés, su hijo mayor, entró a la empresa a los 28 años, Elena ya llevaba más de 2 décadas al frente, y fue también alrededor de esa época cuando su cuerpo empezó a decirle algo que ella no quería escuchar, una fatiga que no cedía, un nódulo que el médico quiso revisar con más cuidado, y luego, en una tarde de octubre que Elena todavía recuerda con una precisión incómoda,
un diagnóstico que reorganizó todo lo que creía saber sobre su propia vida. Cáncer de mama, detectable, tratable, pero real. Elena no lloró en el consultorio, lloró esa noche, sola en su casa, con el teléfono apagado y las luces bajas, permitiéndose exactamente eso, una noche para el miedo, para la incertidumbre, para todas las preguntas que no tenían respuesta todavía, y a la mañana siguiente, se levantó, y empezó a resolver, porque así era Elena, no porque fuera invulnerable, sino porque había aprendido, durante 30 años de construir cosas desde cero, que el momento en que más necesitas actuar con claridad es exactamente el momento en que menos ganas tienes de hacerlo. La decisión más difícil no fue el tratamiento, fue lo que decidió hacer con la empresa, durante las semanas de quimioterapia, mientras su cuerpo atravesaba algo que no le desearía a nadie. Elena se sentó con sus abogados y tomó una decisión que sorprendió a todos los que se enteraron, que fueron muy pocos. Cedió el 80% del control accionario a Andrés. Firmó los documentos desde una habitación de hospital, con el suero puesto y la cabeza sin cabello, con una letra que temblaba un poco pero que era completamente legible. No lo hizo porque se hubiera rendido, lo hizo porque amaba lo que había construido más de lo que amaba el crédito por haberlo construido. Si ella no sobrevivía, quería que la empresa siguiera. Quería que los empleados que habían apostado por ese proyecto tuvieran estabilidad. Quería que lo que comenzó en una servilleta no muriera con ella. El 20% restante lo conservó, en silencio, sin anunciarlo. Andrés lloró cuando firmaron. Elena no. Le apretó la mano y le dijo, ahora cuídala tú. Y Andrés entendió que no estaba hablando solo de la empresa. Elena sobrevivió. La quimioterapia funcionó. Los controles posteriores fueron mejorando, y con el tiempo, con mucha cautela y mucha gratitud, la vida volvió a tener la textura de algo que valía la pena vivir despacio, pero algo había cambiado en su posición dentro de la empresa. Ya no era la fundadora visible, era la directora creativa, un rol importante, sí, pero uno que el mundo exterior no asociaba con el poder real, y Elena lo aceptó. Conscientemente, porque en ese momento de su vida había decidido que el protagonismo era una carga que ya no necesitaba cargar. Lo que no anticipó fue que ese silencio, esa discreción, esa forma de ocupar menos espacio del que le correspondía, sería leída por ciertas personas como una señal de que no tenía ningún espacio que reclamar. Personas como Rodrigo Castel, que llegó 8 meses atrás con su seguridad prestada y su incapacidad total para reconocer lo que no entendía, y que vio en Elena exactamente lo que quería ver, una mujer mayor, discreta, sin ambiciones aparentes, que podía ignorarse sin consecuencias. Lo que Rodrigo no sabía, lo que casi nadie en esas oficinas sabía, era que Andrés llevaba meses planeando algo para la gala de 30 aniversario. Algo que Elena le había pedido que no hiciera, con insistencia, con argumentos, con esa voz calmada que usaba cuando algo le importaba demasiado como para alterarse. Andrés había escuchado cada vez, y cada vez había respondido lo mismo con los ojos, aunque no siempre con las palabras, que había cosas que no podían seguir en silencio para siempre. Y mientras Rodrigo celebraba en esa sala de juntas creyendo que había ganado algo, mientras elegía los proveedores para la gala y filtraba su nombre a los medios como el gran arquitecto del evento, la noche que él creía que sería suya ya estaba construida alrededor de una verdad que él no conocía. La gala se acercaba, y con ella, todo lo que estaba a punto de cambiar. Hay un tipo de injusticia que no hace ruido, no llega con gritos ni con golpes, llega despacio, con la forma de un comentario en una reunión, de una mirada que se aparta demasiado rápido, de un nombre que se omite donde debería estar. Es la injusticia cotidiana, la que se normaliza porque nadie la nombra, y que termina siendo más pesada que cualquier otra precisamente porque no tiene un momento exacto en que empezó. Para Elena,
Esas semanas después de la reunión fueron exactamente eso. Rodrigo obtuvo la aprobación de su propuesta en menos de 48 horas. Elena se enteró por un correo general que llegó a toda la empresa, uno de esos mensajes corporativos redactados en tono entusiasta que anuncian decisiones ya tomadas como si fueran celebraciones colectivas. El correo mencionaba el nombre de Rodrigo 4 veces. No mencionaba el de Elena ninguna. Ella leyó el mensaje, cerró la pantalla, y siguió trabajando. Rodrigo, mientras tanto, se convirtió en el centro visible de todo lo relacionado con la gala. Llegaba a la oficina con la energía expansiva de alguien que cree que el mundo lo está mirando, y organizaba reuniones a las que invitaba a todos excepto a Elena, como si su ausencia fuera una decisión lógica y no una exclusión deliberada. Eligió al DJ, supervisó el diseño de la escenografía, aprobó el menú, coordinó con la prensa. Se movía por esas semanas con la convicción de quien cree que está escribiendo su propio capítulo histórico, y en ese proceso, los comentarios sobre Elena se fueron haciendo más frecuentes, más descuidados, como si el éxito de haberla silenciado en la sala de juntas le hubiera dado permiso para seguir haciéndolo en otros espacios, frente a un cliente importante. Rodrigo dijo en tono de broma que el departamento creativo necesitaba actualizarse, porque algunas personas todavía pensaban en términos de catálogo impreso. Todos en la sala sabían a quién se refería. Nadie dijo nada. En otra reunión, cuando alguien mencionó una campaña exitosa del pasado que llevaba la firma conceptual de Elena, Rodrigo interrumpió con una sonrisa. Eso fue hace mucho. El mercado cambió. Las personas también deberían cambiar con él, y luego miró en otra dirección, como si la frase no hubiera ido dirigida a nadie en particular, aunque todos sabían perfectamente que sí. Elena escuchó algunos de esos comentarios directamente, otros le llegaron después, filtrados por el murmullo inevitable de cualquier oficina. Cada vez que alguien se los contaba con cara de indignación contenida, esperando quizás que ella respondiera con algo que le diera permiso para indignarse también, Elena simplemente asentía, y cambiaba el tema. Por dentro, sin embargo, era diferente. No era rabia lo que sentía, era algo más complicado. Era esa mezcla específica de cansancio y lucidez que se produce cuando alguien lleva demasiado tiempo siendo paciente y empieza a preguntarse si la paciencia es una virtud o simplemente un hábito, que los demás aprovechan. Era la pregunta silenciosa que no se hacía en voz alta porque ya sabía que no tenía una respuesta simple. ¿Hasta cuándo? Fue en esas semanas cuando Marcos empezó a prestar más atención. Marcos tenía 27 años y llevaba 2 en la empresa. Era del tipo de persona que observa más de lo que habla, que recuerda detalles que otros descartan, que siente el peso moral de las situaciones incluso cuando no sabe exactamente qué hacer con ese peso. Había visto lo que pasó en la sala de juntas, había escuchado los comentarios de Rodrigo, y algo en todo eso le producía una incomodidad que no lograba sacudirse. Una tarde, encontró a Elena sola en la pequeña cocina del piso, esperando que el café terminara de pasar. Era tarde, la mayoría ya se había ido. Marcos entró, llenó su vaso de agua, y se quedó un momento en silencio antes de decir lo que llevaba días queriendo decir. No entiendo cómo puedes no decir nada, después de todo lo que ha hecho. Elena no se sorprendió por la pregunta, lo miró con esa calma que a veces resultaba difícil de leer, y respondió sin defensas, sin dramatismo, como quien comparte una observación sobre el clima, porque hay personas que necesitan creer que ganaron para poder seguir funcionando. No les quites eso hasta que sea necesario. Marcos frunció el ceño. ¿Y cuándo es necesario? Elena tomó su café, lo pensó un segundo, no porque no supiera la respuesta, sino porque estaba eligiendo cuánto compartir. Cuando lo que pierden al seguir creyendo que ganaron es más grande que lo que ganan al saberlo. Marcos no entendió del todo en ese momento, pero lo recordaría después, cuando todo tuviera sentido. Lo que Elena no le dijo
lo que no le dijo a nadie en esas semanas, era que por dentro la situación le costaba más de lo que mostraba, no porque le importara lo que Rodrigo pensaba de ella, sino porque lo que más le dolía no era él, era el silencio de los demás. El silencio de las 12 personas que estuvieron en esa sala de juntas y no dijeron nada. El silencio de los colegas que escuchaban los comentarios y miraban hacia otro lado. Ese silencio colectivo que no era malicia, sino algo quizás más difícil de perdonar, indiferencia cómoda. Había noches en que llegaba a su casa y se sentaba en el sillón junto a la ventana, sin encender la televisión ni revisar el teléfono, simplemente sentada, dejando que el cansancio ocupara el espacio que le correspondía. No era el cansancio físico de una jornada larga, era el otro, el que se acumula cuando uno lleva demasiado tiempo siendo invisible en un lugar que construyó con sus propias manos. En esos momentos pensaba en Andrés y en lo que estaba planeando para la gala, y sentía algo ambivalente, contradictorio, difícil de ordenar. Una parte de ella quería que lo hiciera. Quería, aunque no se lo admitiera con esas palabras, que alguien dijera la verdad en voz alta, en el lugar correcto, delante de las personas correctas, que lo que había construido y lo que había sacrificado no siguiera siendo un secreto que solo ella cargaba, pero otra parte, la parte que había aprendido a vivir sin el reconocimiento como si fuera oxígeno, sentía que exponerlo todo era demasiado. Que había algo íntimo en esa historia, algo que pertenecía a los años difíciles y a las decisiones silenciosas, que se dañaría al convertirse en espectáculo. Aunque fuera un espectáculo de justicia, le había pedido a Andrés que cancelara, 2 veces, 3. Andrés escuchaba, prometía pensarlo, y no cancelaba nada. Fue la noche anterior a la gala cuando Rodrigo encontró la lista de invitados. Estaba revisando los detalles finales en su computadora, con esa actitud meticulosa que adoptaba cuando quería demostrar que controlaba cada aspecto de algo. Cuando vio el nombre en la mesa de honor, no era un cliente, no era ninguno de los accionistas que él conocía, era simplemente un nombre seguido de 2 palabras que le produjeron una sensación extraña, casi física, como cuando uno pisa un escalón que no estaba donde esperaba. Era Vargas Fundadora. Se quedó mirando la pantalla más tiempo del que habría admitido. Luego fue directamente a la oficina de Andrés, que todavía estaba encendida a esa hora. Tocó, entró, y con una calma que le costó trabajo mantener, señaló el nombre en la lista impresa y preguntó qué significaba. Andrés lo miró desde su silla. No había prisa en su mirada. No había incomodidad. Había algo que Rodrigo no supo identificar en ese momento y que solo entendería después. Había una paciencia muy parecida a la de su madre. Mañana lo entiendes todo, dijo simplemente. Rodrigo quiso presionar, quiso pedir más explicaciones, exigir claridad, mantener el control de una situación que de repente sentía que se le escapaba entre los dedos sin que pudiera señalar exactamente por qué. Pero algo en la calma de Andrés lo detuvo, algo que no tenía nombre pero que se sentía como el borde de algo muy grande. Salió de la oficina, caminó hasta su coche, manejó a casa, y no durmió. La gala era al día siguiente, 400 personas, prensa, inversores internacionales, el evento más importante en la historia de la empresa, la noche que él había construido, organizado, publicitado como suya. Rodrigo miró el techo oscuro de su habitación durante horas, con esa inquietud particular de quien ha dicho demasiado durante demasiado tiempo y empieza a sospechar, apenas sospechar, que el mundo sabe algo que él no sabe. La ciudad afuera seguía su ritmo, indiferente, sin apurarse, y la noche avanzaba, lenta y segura, hacia la mañana que lo cambiaría todo. La noche de la gala llegó con esa elegancia silenciosa que tienen los momentos importantes, antes de que uno sepa que lo son. El salón era exactamente lo que Rodrigo había diseñado, impecable, moderno, con una estética que hablaba de presente y de futuro, de una empresa que miraba hacia adelante con confianza.
400 personas circulaban entre mesas vestidas de blanco, copas en mano, con esa conversación suave y continua que tienen los eventos donde todos conocen a todos pero nadie termina de decir lo que piensa. La música era discreta, las luces, perfectas. Los camareros se movían con precisión entre los grupos. Rodrigo llegó temprano, revisó cada detalle con la mirada de quien necesita confirmar que todo sigue bajo su control. Saludó a los periodistas, estrechó manos, recibió cumplidos con la modestia calculada de quien los estaba esperando. Era su noche, eso era lo que repetía algo dentro de él, con una insistencia que quizás debería haberle dicho algo. Elena llegó sin que casi nadie lo notara, vestido oscuro, sencillo, el mismo cabello con canas, la misma forma de caminar que no pedía atención. Se ubicó en su lugar en la mesa principal y saludó a quienes tenía cerca con esa cordialidad tranquila que era su forma natural de estar en el mundo. Rodrigo la vio desde el otro lado del salón. Sus miradas se cruzaron un segundo. Él apartó la suya primero. El evento avanzó con normalidad durante la primera hora. Cena, brindis, pequeños discursos de directivos que agradecieron el año. Celebraron los logros. Miraron hacia el futuro con frases bien construidas y aplauso garantizado. Rodrigo habló también, brevemente, y lo hizo bien. Tenía ese talento para los espacios públicos, para sonar exactamente como la situación requería. Fue cuando Andrés subió al escenario que algo cambió en el aire del salón. No fue un cambio dramático, fue sutil. Era la forma en que Andrés se colocó frente al micrófono, sin papeles, sin apuro, la forma en que esperó a que el silencio fuera completo antes de empezar a hablar, como si supiera que lo que venía necesitaba espacio propio. Empezó por el principio, habló de una ciudad diferente, de una época sin pantallas táctiles ni presentaciones digitales, de una joven que llegó a una cafetería con una servilleta en el bolsillo y 3 inversores que no esperaban creer en nada esa tarde pero terminaron haciéndolo. Habló de un local pequeño, de muebles comprados en remate, de noches largas y errores necesarios y una convicción que no tenía explicación racional pero que resultó ser lo más real de todo. El salón escuchaba, al principio con la atención cortés que se le da a los discursos de aniversario, luego con algo más, con esa quietud específica que se produce cuando las palabras empiezan a tocar algo verdadero. Rodrigo escuchaba desde su mesa, con una copa en la mano que dejó de llevar a los labios en algún momento sin darse cuenta, algo en el tono de Andrés, algo en la dirección que estaba tomando el discurso, le producía una incomodidad creciente que no lograba ubicar con precisión. Hay una persona en esta sala, dijo Andrés, sin la cual ninguno de nosotros estaría aquí esta noche. La luz del salón cambió, una pantalla grande, que hasta ese momento había mostrado el logo de la empresa, se encendió con una imagen en movimiento, y el salón entero, 400 personas, dirigió los ojos hacia ella al mismo tiempo. Era un video, comenzaba con imágenes de archivo, borrosas, con la textura del tiempo. Una joven que no llegaba a los 25 años, en un local pequeño con paredes sin terminar, construyendo estantes con sus propias manos, firmando papeles sobre una mesa improvisada, hablando con los primeros empleados, algunos de los cuales estaban sentados en ese salón en ese momento, ahora con el cabello gris y los ojos húmedos. Elena, en su silla, vio aparecer su propia cara joven en esa pantalla gigante y sintió algo que no supo nombrar del todo. No era vergüenza, no era orgullo, era algo más parecido al vértigo de verse desde afuera, de encontrarse con una versión de una misma que ya no existe pero que de alguna forma sigue siendo la más real de todas. El video avanzaba, los años pasaban en imágenes, la empresa creciendo, el equipo expandiéndose, contratos nuevos, espacios más grandes, logros que se acumulaban con la lentitud honesta de las cosas que se construyen bien. Y entonces el video llegó a un momento que Elena no sabía que existía. Alguien, en algún momento que ella no recordaba o que había ocurrido sin que ella lo notara,
había filmado una tarde en el hospital. No era una cámara profesional, era el tipo de imagen que se toma con un teléfono, temblorosa, con la luz artificial de una habitación clínica. Elena estaba sentada en una cama, con el suero conectado al brazo, la cabeza sin cabello, firmando documentos sobre una carpeta dura que alguien sostenía para ella. El salón contuvo la respiración. La voz de Elena en el video, más débil que la de hoy pero completamente reconocible, explicaba con calma lo que estaba firmando. Hablaba de la empresa, de los empleados, de querer que lo que había construido tuviera continuidad independientemente de lo que le pasara a ella. Hablaba sin dramatismo, con la misma serenidad práctica con que tomaba cualquier decisión difícil. Alguien en el salón empezó a llorar, no en silencio, con ese llanto que se intenta contener y no se puede. Rodrigo miraba la pantalla sin moverse. La copa en su mano seguía ahí, olvidada. Algo estaba ocurriendo dentro de él que no tenía nombre todavía, un proceso lento y devastador. Como cuando el piso de algo en lo que uno estaba parado empieza a ceder y uno tarda un momento en entender que ya no hay dónde apoyarse. El video terminó. El silencio que siguió fue de los que no se interrumpen fácilmente. Fue entonces cuando un hombre en la mesa de honor se puso de pie. Era mayor, elegante sin esfuerzo, con la presencia tranquila de quien ha tenido poder durante suficiente tiempo como para no necesitar demostrarlo. Rodrigo no lo reconoció de inmediato, pero algo en la forma en que el salón reaccionó a su movimiento, algo en cómo Andrés lo miró desde el escenario con una inclinación de cabeza respetuosa, le dijo que era alguien importante. Era Garmendia, el mismo hombre que había estado sentado en aquella cafetería 30 años atrás, el primero en creer, el que había dicho que no sabía si el negocio funcionaría pero que estaba seguro de que ella sí. Habló sin micrófono al principio, con una voz que sin embargo llenó el silencio del salón sin dificultad. Dijo que había estado en ese local de 40 metros cuadrados cuando todavía olía a pintura fresca. Dijo que había visto crecer esa empresa desde una servilleta garabateada hasta lo que era hoy. Dijo que había venido esa noche porque Elena lo había llamado, y que cuando Elena llamaba, él contestaba, siempre. Luego sacó un folder de la mesa, lo puso frente a él con cuidado, y dijo, con una calma que era casi una forma de violencia suave, vine esta noche a firmar la expansión internacional de esta empresa, una operación que llevamos meses evaluando. Hizo una pausa. La decisión final la tomé basándome en la propuesta conceptual que Elena me presentó hace 3 semanas. Abrió el folder. Era la propuesta, las mismas páginas que Elena había llevado a la sala de juntas, las mismas ideas que Rodrigo había interrumpido con una sonrisa, las mismas palabras que había llamado viejas, obsoletas, sin valor. Garmendia miró el salón con una curiosidad genuina, casi inocente en su precisión. Me contaron que hubo cierta resistencia interna a este enfoque. Volvió a hacer una pausa. ¿Quién fue el que dijo que esto olía a los años 90? El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la emoción, era el silencio del reconocimiento, de 12 personas que de repente recordaban al mismo tiempo una sala de juntas, una mañana de martes, una frase dicha con una sonrisa, y su propio silencio de respuesta. Nadie habló. Rodrigo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, quizás nunca con esa intensidad. Era la sensación de estar completamente expuesto sin que nadie hubiera dicho su nombre, de ser visible de la peor forma posible, no porque alguien te señalara, sino porque el peso de lo que habías hecho llenaba el espacio sin necesitar palabras. Miró a Elena. Elena no lo estaba mirando a él, miraba la mesa frente a ella, con esa expresión que él ya conocía y que todavía no sabía leer del todo, esa expresión que no era triunfo, que no era satisfacción, que era algo mucho más complicado y mucho más difícil de sostener. Y en ese momento, por primera vez desde aquella sala de juntas, Rodrigo Castel empezó a entender que había algo que no había visto,
que había entrado a una habitación oscura con la certeza de conocer cada rincón y había estado completamente equivocado desde el principio. La noche todavía no había terminado, pero algo en ella ya había cambiado de forma permanente, para todos, y especialmente para él. Las noches que cambian algo en nosotros rara vez terminan con un golpe dramático, terminan despacio, con personas que recogen sus cosas en silencio, que se despiden con menos palabras de las habituales, que manejan a casa mirando la calle sin verla de verdad porque algo adentro todavía está procesando lo que acaba de ocurrir. Así terminó esa noche para Rodrigo. No hubo confrontación pública, no hubo discurso de venganza ni momento de humillación explícita frente a las 400 personas que llenaban el salón. Garmendia firmó los documentos con Andrés en una mesa lateral, entre aplausos que celebraban algo que la mayoría entendió solo parcialmente. La música volvió, las conversaciones se reanudaron, los camareros siguieron circulando con sus bandejas, pero algo había cambiado en el aire de esa sala de manera irreversible. Rodrigo pasó la última hora de la gala en una especie de piloto automático social. Respondió preguntas, sonrió cuando era necesario, estrechó manos, pero todo lo hacía desde una distancia interior que nadie podía ver pero que él sentía con una claridad casi física, como si estuviera observándose desde arriba, desde algún lugar fuera de sí mismo, sin poder volver del todo. Varias personas que habían estado en aquella sala de juntas pasaron cerca de él durante esa última hora. Ninguna lo miró de la misma forma que antes. No era hostilidad. Era algo más sutil y más difícil de manejar, era el ajuste invisible que hacen las personas cuando recalibran quién es alguien, cuando la imagen que tenían de una persona se fractura silenciosamente y ya no pueden volver a verla entera de la misma manera. Rodrigo lo sintió en cada saludo, en cada conversación breve, en el espacio ligeramente diferente que la gente dejaba al acercarse. Salió. Antes de que terminara el evento, manejó a casa por calles que conocía de memoria pero que, esa noche parecían pertenecer a una ciudad levemente distinta. Se sentó en su coche unos minutos antes de entrar a su edificio, con las manos sobre el volante y el motor apagado, en ese silencio particular de los estacionamientos nocturnos que tiene algo de confesionario. No pensó en Elena con rabia, eso habría sido más fácil. Pensó en ella con algo que le costó trabajo reconocer porque no estaba acostumbrado a sentirlo, con vergüenza. La vergüenza real, no la superficial, no la que se produce cuando te pillan haciendo algo malo, sino la más profunda, la que llega cuando entiendes que hiciste algo malo porque eras el tipo de persona que podía hacerlo sin pensarlo dos veces. Pensó en esa mañana de martes, en la sala de juntas, en su propia sonrisa, y por primera vez, sin la armadura de su seguridad y de su certeza, vio esa escena desde afuera, vio a una mujer que había construido 30 años de algo real, que había sobrevivido una enfermedad en silencio, que había firmado documentos desde una cama de hospital para proteger a personas que ni siquiera sabían que ella lo estaba haciendo, y se vio a sí mismo interrumpiéndola con una sonrisa, llamándola vieja, sin valor, sin tener la más mínima idea de con quién estaba hablando. El problema, entendió esa noche, no era solo que había estado equivocado sobre Elena, el problema era lo fácil que le había resultado, lo natural, lo completamente sin fricción que había sido mirarla y decidir que no valía la pena escucharla, sin preguntas, sin curiosidad. Solo con esa certeza arrogante de quien cree que la experiencia se mide en años recientes y el valor se mide en visibilidad. Eso era lo que le quedó de esa noche, no la derrota pública, sino el espejo. La llamada de Andrés llegó a la mañana siguiente, temprano. Fue una conversación breve. Andrés no levantó la voz. No hubo amenazas ni ultimátums dramáticos. Le ofreció un traslado a la filial regional. Un puesto equivalente en título, diferente en todo lo demás, sin descenso formal en el organigrama, sin comunicado interno que explicara nada, solo el traslado,
y la claridad implícita de que era la única opción disponible. Rodrigo escuchó. Preguntó si había algo que pudiera decir o hacer que cambiara la situación. Andrés esperó un momento antes de responder, con esa pausa que tenía algo de su madre, y dijo simplemente que no. Rodrigo aceptó, y en el momento en que dijo que sí, en el momento en que colgó el teléfono y se quedó mirando la pared de su oficina, entendió algo que nadie le había enseñado en ningún curso de liderazgo, en ninguna presentación sobre cultura corporativa, en ninguna de las reuniones donde había aprendido a sonar inteligente y seguro. Entendió que la arrogancia no se derrumba con un golpe, se derrumba con comprensión, y que esa comprensión, cuando llega tarde, tiene un peso que no se parece a ningún otro. No era el fin de su carrera, era algo diferente. Era el comienzo de tener que vivir sabiendo quién había sido en ese momento, y eso, dependiendo de qué hiciera con ello, podía ser lo peor que le había pasado o lo más necesario. Esa parte de la historia no estaba escrita todavía, pero la de Elena sí. El salón de la gala a las 2 de la mañana tenía esa atmósfera específica de los espacios grandes después de que la gente se va. Las sillas ligeramente desalineadas, las flores comenzando a cansarse, las luces bajas, como si el lugar también necesitara descansar, la escenografía todavía en pie, todavía hermosa, pero habitada ahora solo por el silencio. Elena estaba sentada en una de las sillas de la mesa principal. Había pedido quedarse un momento después de que el personal comenzara a recoger. Nadie le preguntó por qué. Simplemente le dijeron que sí. Tenía los zapatos en la mano, los pies en el suelo frío, la mirada en ningún lugar específico y en todo al mismo tiempo. 30 años. Eso era lo que ese salón representaba esa noche. 30 años de decisiones, de sacrificios que nadie vio, de noches largas y de mañanas difíciles y de una enfermedad que enfrentó sola porque no quería que el miedo de los demás se sumara al propio. 30 años de construir algo que amaba más de lo que jamás había amado, el reconocimiento por construirlo. Y esa noche, sin haberlo planeado, sin haberlo querido del todo, el mundo había visto una parte de esa historia. Escuchó pasos. Levantó la vista. Era Marcos. Había esperado también, sin que nadie se lo pidiera, con esa lealtad silenciosa que es la forma más honesta de admirar a alguien. Llevaba su saco doblado sobre el brazo, tenía cara de quien ha procesado muchas cosas en pocas horas y todavía no ha terminado. Se acercó, se sentó en la silla de al lado sin pedir permiso, como hacen las personas cuando la formalidad ya no tiene sentido. Estuvo un momento en silencio antes de preguntar, ¿cómo te sientes? Elena pensó en la pregunta con seriedad. No como una cortesía, sino como una pregunta real que merecía una respuesta real. Cansada, dijo finalmente, pero del tipo de cansada que se siente bien. Marcos asintió despacio. Luego, después de otro momento de silencio, dijo lo que llevaba horas queriendo decir. Merecías que lo supieran. Merecías esto. Elena lo miró, y en su mirada había algo que Marcos no supo clasificar del todo. Algo que estaba entre la gratitud y una especie de ternura triste, como la de quien ha recorrido un camino muy largo y aprecia profundamente que alguien lo reconozca, pero también sabe que el camino ya no se puede recorrer de otra manera. ¿Sabes lo más extraño, Marcos? Habló despacio, sin prisa. Nunca quise que lo supieran. No lo hice para que lo supieran. Él frunció el ceño levemente. ¿Entonces para qué lo hiciste? Elena miró el salón una vez más, la escenografía, las flores, las sillas desalineadas, todo ese espacio que 30 años atrás era una servilleta con números y un bolígrafo azul, porque era lo correcto, dijo simplemente, y porque si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie. Pausa. Esa es la única razón que siempre me alcanzó. Marcos no respondió, no había nada que agregar. Algunas respuestas no piden réplica sino silencio, el tipo de silencio que es en realidad la forma más completa de haber escuchado. Elena se puso los zapatos despacio, recogió su bolso,
Se puso de pie con esa postura que había mantenido durante 30 años. No de orgullo performativo, sino de algo más básico. La postura de alguien que sabe quién es y no necesita que los demás lo confirmen para seguir sabiéndolo. Caminó hacia el panel de luces junto a la entrada del salón. Se detuvo un momento con la mano en el interruptor. Miró el salón una última vez desde ahí, desde esa distancia que lo hacía caber entero en la mirada. Apagó la luz y salió. La cámara, si hubiera habido una, se habría quedado en esa oscuridad, en ese silencio donde estuvo todo, donde estuvo la empresa que nació de una servilleta y de una convicción, donde estuvo la enfermedad que se enfrentó sin testigos, donde estuvo el insulto que no mereció respuesta y la verdad que no necesitó defensa, donde estuvo, durante 30 años, una mujer que construyó algo enorme y eligió, una y otra vez, que la obra fuera más importante que el nombre. Hay personas que dejan su firma en las cosas que construyen, y hay personas que dejan algo más difícil de borrar, dejan su carácter, su forma de hacer, el estándar silencioso con el que midieron cada decisión, aunque nadie estuviera mirando, aunque especialmente cuando nadie estuviera mirando. Elena Vargas fue siempre del segundo tipo, y eso, al final, fue exactamente suficiente.